Bueno, comenzamos con la primera mesa, situación actual, que lleva por título Situación actual del emprendimiento sostenible. Esta mesa tiene por foco hacer una radiografía actual del emprendimiento sostenible desde el punto de vista de la investigación y de instituciones que tienen como foco su dedicación a la dinamización del emprendimiento en diferentes fases, desde la educación emprendedora hasta el acompañamiento tecnológico. En este contexto, tenemos el honor de tener como ponente en esta mesa a Ana Fernández Laviada, que viene desde Cantabria, presidenta del Observatorio de Emprendimiento de España, a su derecha, a don Manuel Redondo García, director ejecutivo de CISE, Centro Internacional Santander Emprendimiento, también de Cantabria. A la derecha de Manuel tenemos a don Francisco Pizarro Escribano, director de Desarrollo de Negocio de Fundecip PCTES, el Parque Científico Tecnológico de Extremadura. Y allí, a la derecha del todo, tenemos a don Juan José Maldonado Briegas, director de SAPIEN, el Servicio de Actividad Emprendedora de la Universidad de Extremadura. Os voy a explicar un poco el funcionamiento a todos para que sepáis cómo vamos a gestionar la mesa. Con el fin de hacer el funcionamiento de la mesa lo más dinámico posible, voy a ir lanzando diferentes preguntas a los ponentes de la mesa redonda y les voy a dar un tiempo máximo de 3 minutos por participante. Hasta el finalizar todas las preguntas que le haga, no voy a dar la palabra al público para intentar pues hacer que lleguemos al final y que sea lo más dinámico posible. En este contexto, no sé si ya estáis preparados. La primera pregunta que os voy a lanzar va relacionada con el contexto de vuestras organizaciones y es ¿cuál es la situación actual del emprendimiento y si consideráis que está alineado con el desarrollo sostenible? Os voy a dar la palabra, pues en este mismo orden empezamos por Ana, luego Manuel, Francisco y por último Juan José. Ana, cuando quieras. Bueno, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación. No voy a negar que llegar a Santander aquí no es misión fácil, pero da gusto llegar a un sitio como Almendralejo y da un regusto, sobre todo, ver la sala como está, ¿no? Entiendo que mucho tiene que ver ese iPad que vais a apostar por él y que tenéis que estar bien atentos a todo lo que comentamos para las preguntas. Pero bueno, a veces hay que engañaros un poquitín con una excusa para que estéis con toda la información que necesitáis, porque el futuro es vuestro y para poder tener éxito hay que tener información, ¿vale? Y para eso hay que salir un poco de TikTok y ver un poco lo que está pasando alrededor. Así que muchas gracias a Antonio y Maricruz, a la Fundación y a Caja de Almendralejo y al Consejo Social por invitarme a estar en esta mesa hoy. Bueno, como ha dicho Antonio, yo soy la presidenta del Observatorio del Emprendimiento de España, también conocida como la Red YEN, ¿no? Somos una red de investigadores de toda España, casi 200, que desde hace muchos años, el año que viene hacemos 25 años, que estamos estudiando el fenómeno emprendedor. Y es esos informes que me consta que aquí en Extremadura, gracias al presidente Antonio y Maricruz y a su maestro, ¿no? a Ricardo Hernández Mogollón, pues conocéis bien y seguro que os he utilizado pues, para trabajos TFGs o lo utilizaréis seguramente. Y a las primeras filas de más autoridades y distintas empresas, pues porque los datos que manejamos los necesitáis para tomar decisiones, ¿no? De cada uno en su ámbito. Antes de hablar de emprendimiento sostenible, necesito hablar de emprendimiento. Y es que en España, dentro del YEN, vemos el emprendimiento como un proceso que empieza desde tener la intención de emprender, al que luego lo lleva a cabo el emprendedor incipiente, reciente, de menos de 3 años y medio, y luego ya el consolidado, ¿no? El que podemos decir que ya es el empresario. Y eso es lo que analizamos todos los años, con datos que recabamos directamente en el observatorio. Y, por ejemplo, aquí en Extremadura vamos viendo cómo va evolucionando año a año y vemos cómo en los últimos años ha ido mejorando, pero no tenemos que dejar de ver que partíamos a veces de una situación bajita. Para que os hagáis una idea, en España más o menos la media española es que 6 de cada 100 personas está inmersa en una actividad emprendedora. Aquí en Extremadura un poquitín menos, pero afortunadamente se ve que la tendencia va mejorando, ¿vale? Y especialmente, antes decía nuestro presidente del Consejo Social, en el caso de las mujeres, donde este año ya incluso superó un poquitín al porcentaje de hombres que están en esa fase emprendedora. Dentro del emprendimiento os decía que nos preocupaba las 3 fases y viendo los datos de aquí en Extremadura, a mí solamente había uno que me preocupaba especialmente y es la intención emprendedora.
porque si nadie se lo plantea, pues difícilmente lo lleva a cabo, y si lo lleva a cabo a veces es por pura necesidad, y ese tipo de emprendimiento no es el que nos interesa ni nos gusta. Y necesitamos que aquí en Extremadura crezca esa intención emprendedora. Y para que crezca no hay un botón mágico como el de micrófono que le das y ¡ping!, ya funciona, o el volumen que le das a más y sube como uno quiere, ¿no? Hay muchos factores que hay que tener en cuenta y mucho tiene que ver con la formación, con la educación. Y luego Caja Almendralejo pues podrá financiar proyectos, pero antes tendrá que ayudar a que la universidad ponga los mimbres para que ese crecimiento sea además sostenible. Y entrando, y me mira Antonio mal, ya voy a la otra parte, el emprendimiento sostenible. Dentro del observatorio tenemos preguntas para ver cómo evoluciona esto y preguntamos si la gente tiene en cuenta ya que lo que hace tenga en cuenta las implicaciones sociales y medioambientales. Y ya vemos que eso va creciendo y que año a año hay más conciencia social y medioambiental. Pero lo que no aumenta tan al mismo nivel, y ahora ya empezamos a ver que ya hay más coherencia, es la puesta en práctica, ¿no? O sea, una cosa es que la gente pregunte si te dicen que sí, 6 de cada 10 te dice que tiene en cuenta las implicaciones sociales y medioambientales, lo que favorece un emprendimiento más sostenible, pero cuando luego preguntamos si ya ha llevado a cabo acciones, eso ya baja a un 4, a un 5 de cada 10. ¿Vale? Luego tenemos todavía ahí una brecha de que lo que decimos luego lo llevemos a la práctica. Y viendo que más del 80% de la sala es joven, el lunes hemos presentado un informe de emprendimiento juvenil y, curiosamente, dividimos los jóvenes, porque aquí somos todos jóvenes, pero hay que hacer pequeños rangos, entre los de 18-24 y 24-34. Y, curiosamente, los más jóvenes, vuestras respuestas no son tan contundentes como los que son un poco menos jóvenes. Luego hay que hacer, parece mentira, pero hay que hacer más conciencia y a los que estáis aquí, haceros ver que no podemos emprender si no es sostenible, que no podemos crear empresas que las necesitamos como el agua de mayo aquí dentro de poco. Necesitamos que todo lo que creemos, que la empresa es la fuerza para crear crecimiento y para crear riqueza, tienen que ser sostenibles. Así que todavía queda mucha labor porque vamos mejorando, pero queda recorrido. Perdón. Muchas gracias, Ana. Siento cortarte, pero tenemos que ajustarnos a los tiempos. A continuación tiene la palabra Manuel Redondo, director ejecutivo de CISE. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias dobles. En primer lugar, por la invitación a Antonio Portillo y a los organizadores del foro por invitarnos y darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Yo encima he tenido la suerte, la fortuna de estar toda la semana en Extremadura. Vengo precisamente de un proyecto en el que trabajamos con otros 5 países de toda Europa generando metodologías para transferir el conocimiento del marco europeo Entrecom a la transición económica, a la transición verde y digital. Entonces, bueno, es un placer haber compartido este tiempo aquí en Extremadura con muchos amigos extremeños. En primer lugar, estoy súper encantado de estar en un formato, además de mesa redonda, mesa de discusión, foro de discusión. Desafortunadamente soy la segunda persona en intervenir, entonces no sé lo que van a apuntar pues mis compañeros de mesa. Intentaré ser lo más ambiguo posible para generar debate, ¿no? Que puedan tomar lo que yo digo y darle una vuelta. Un descargo de responsabilidad, así como en la intervención de Ana, espero que los jóvenes hayan podido tomar nota de los datos porque puede entrar en el examen para el sorteo del iPad. En mi caso no, voy a verter únicamente opiniones personales sobre la experiencia también y el contacto pues que al final desde nuestra organización, el Centro Internacional Santander Emprendimiento, tenemos del contacto con jóvenes emprendedores, con seniors emprendedores, con estudiantes de instituto, estudiantes universitarios, empresas, administración pública, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es esta opinión? Ambigua. Es indudable que el interés en el emprendimiento es palpable. Nosotros cada vez tenemos más gente que se acerca a nosotros, a nuestras iniciativas, con interés en emprendimiento. También es verdad pues, que vivimos en un momento en el que a tiro de corto de YouTube, pues una persona te puede decir que te levantes a las 5 de la mañana a hacer burpees y que le pagues 100 euros al mes y entonces pues se convierte en un modelo de referencia que arrastra, sabemos de quién estamos hablando todos, los jóvenes especialmente,
y arrastra a cientos, si no miles o millones de personas en todo el mundo, ¿no? con esas tendencias. Entonces, no sé hasta qué punto ese interés que es palpable sobre el emprendimiento se traduce en un conocimiento real sobre lo que es las capacidades y las posibilidades que ofrece el emprendimiento. Porque el emprendimiento, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, es un deporte de alto riesgo. Es un deporte de contacto en el que hay que estar muy centrado y tener mucho conocimiento en qué es lo que estás haciendo, a dónde quieres ir y las necesidades que ello implica. Relacionado con el emprendimiento, si hablamos de sostenibilidad, yo también aprecio cada vez una mayor componente social en los emprendedores. Por un lado, los emprendedores son personas terriblemente pragmáticas. Entonces, la sostenibilidad es un fenómeno en auge y hay muchos emprendedores que ven la oportunidad de diferenciarse en su oferta de productos, de servicios, utilizando la sostenibilidad para generar un relato de confianza en lo que a sus proyectos se refiere, algo que es muy admirable y a tener en cuenta. Por otro lado, también es verdad que los emprendedores suelen ser personas muy vehementes y muy comprometidas con sus proyectos y con el impacto a mejor que sus proyectos tienen en el mundo, en lo que tiene que ver con la lucha contra desigualdades, con lo que tiene que ver con el cuidado del planeta y todo lo que es desarrollo sostenible. Y en tercer lugar, también es verdad que los emprendedores, de una manera u otra, pues impulsados por las instituciones que les dan apoyo, se han visto obligados a pasar por abordar lo que es la sostenibilidad. Igual en un principio no lo tenían en su hoja de ruta, pero a la hora de presentarse a un premio, de presentarse a un programa de apoyo al emprendimiento, pues les hemos ido ayudando pues, a hacer ese esfuerzo de enfocar lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, como digo, pues mi respuesta quería ser ambigua, espero que lo haya conseguido, luces y claros en cuanto a lo que es la impresión sobre el emprendimiento y el emprendimiento sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Paco Pizarro, siento decirte que tú no vienes desde tan lejos y te voy a dar menos tiempo. Gracias. Vale. Menos tiempo. Vale, pues nada, yo soy Paco Pizarro, trabajo en Fundecit, que es una fundación mitad Junta de Extremadura, mitad Universidad de Extremadura, que acercamos ciencia y tecnología a empresa y sociedad, ¿no? Y una de las cosas que hacemos es emprendimiento de base tecnológica. La clave del emprendimiento es la diferenciación. Tú tienes que diferenciarte de tus competidores para tener un hueco de mercado y para poder tener éxito. Pues yo voy a diferenciarme, ¿no? Voy a intentar focalizarme en mi diferenciación, que es el emprendimiento de base tecnológica. La tecnología, la innovación, responde siempre a retos de la sociedad, a retos de las empresas. Nuestro trabajo básicamente consiste en identificar cuáles son esos retos, cuáles son esos problemas que tienen las empresas que no se pueden resolver en el mercado, y ahí arrancamos procesos de diálogo donde descubrimos un montón de oportunidades. Hacemos lo que llamamos un proceso de descubrimiento emprendedor. Descubrimos cuáles son esas oportunidades que hay, ¿no? Y en ese sentido, desplegamos toda una serie de servicios muy personalizados y muy avanzados para emprendimiento de base tecnológica. Si me preguntas por el estado del emprendimiento, bueno, en términos cuantitativos, pues probablemente haya un pequeño, muy pequeño gap de mejora. Hablando de Extremadura, yo como vengo de cerca, pues voy a hablar de Extremadura. Hay un pequeño gap de mejora, estamos como un puntito por debajo así de lo que se podría hacer, pequeñito, pero yo creo que cumplimos con el porcentaje que suponemos en el país, ¿no? En el país suponemos un 1 y pico por ciento, no llega al 2% del mercado y del Producto Interior Bruto, y creo que cumplimos, que vamos cumpliendo nuestro 1-2%, 1-2%. Nosotros ahí en esa liga jugamos y ganamos. Y ahí también quería lanzaros un mensaje muy positivo a los jóvenes que estáis aquí, Desde aquí se ganan ligas, se ganan muchas ligas. Acabamos de tener la resolución de la convocatoria Neotec, que financia las compañías más exitosas o más tecnológicas del país, y tenemos ahí nuestras 2 compañías. Ahora viene la convocatoria, tenemos 5 preparadas.
Acaba de ganar la gente de 360 Soluciones con un material hecho a base de residuos de la industria agroalimentaria. Han creado un nuevo ecomaterial y ahí están, ¿no? Entonces, desde aquí la gente gana ligas. Tenemos casos de éxito, emprendedores que nacieron de la universidad, de los centros educativos como vosotros y que han acabado vendiendo sus compañías a Indra, Accenture, a Globo. O sea, que hemos tenido casos de éxito muy llamativos y tal. Por tanto, desde el punto de vista cualitativo, creo que ganamos. Acaba de publicarse un informe de la Fundación Cotec, donde Extremadura es una de las 4 regiones que más crece en empresas Gacela. Las empresas Gacela son empresas de más de 10 empleados que en los últimos 3 años han crecido por encima del 20%. Por tanto, estamos en un entorno que permite a muchas empresas crecer por encima del 20% anual durante 3 años consecutivos y somos de las 4 comunidades autónomas que lideran esos rankings, ¿no? Que parece que siempre estamos como a la cola. No, no estamos a la cola, estamos a mitad de la tabla en número de empresas, cumplimos el target que suponemos en el mercado y tenemos ese potencial. Y termino con la sostenibilidad. La sostenibilidad, hablando de diferenciación, a mí me gustaría a los jóvenes, es que a veces, hoy estamos todos insistiendo mucho en eso, pero nunca tenemos un auditorio como este. Y a vosotros os dirigimos muchas veces, pero a aquella gente no nos dirigimos tantas veces. Yo quería lanzar un mensaje europeísta, un mensaje de Europa. Nosotros en Fundecit trabajamos constantemente con políticas europeas, somos los que gestionamos la estrategia de especialización inteligente de Extremadura, que os invito a leer, os invito a poner en Google RIS3 Extremadura y vais a conocer cuáles son todas las oportunidades que Extremadura identifica y ofrece al futuro. Y veréis que nuestra especialización como región tiene que ver fundamentalmente con la sostenibilidad, pero que a su vez la sostenibilidad es el gran elemento diferencial de Europa en el contexto global. Tenéis que aprender a mirar el mundo en su conjunto. No miréis a vuestro pueblo, hay que mirar al mundo. Y en el mundo, si competimos con China, con Estados Unidos, con los países del Oriente Próximo, nuestro factor diferencial, nuestro elemento geoestratégico es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es un reto, y como es un reto, es fuente de oportunidad. Y como es fuente de oportunidad, es fuente de desarrollo tecnológico y de emprendimiento de base tecnológica. Y ahí ya veréis a lo largo del día que muchos de nosotros os podemos ayudar. Muchas gracias, don Francisco Pizarro. Tenéis un papel fundamental en este reto, está claro, aquí en Extremadura. Don Juan José Maldonado Briegas, os recuerdo también lo del tiempo. Al final, pues uniremos alguna pregunta, cuando quiera. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Director, codirectora que está por ahí, Maricruz, alcalde, directora general, vicerrector, compañeros, mi decano que está por ahí también. Y saludar a los chicos y a las chicas, que como bien decís, pues es un foro bastante interesante. Y como bien ha dicho, yo tomo un poco la palabra de Manolo, que ha ido un poco descargando la presión hacia esta parte de la mesa. Paco también ha descargado un poco, pero bueno, ha centrado ya, hemos ido centrando esta parte. Vamos a ir, a mí me gustaría empezar por la parte fundamental sobre la pregunta que plantea Antonio o el planteamiento que hace. Lo más importante de todo es la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad, y pensando en los chicos y las chicas que están hoy aquí fundamentalmente y en el resto, tenéis que pensar que tenemos que dejar nosotros que estamos aquí hoy y que estamos trasladando aquí un pequeño mensaje, el mundo en mejores condiciones en las que está. Es decir, ahora mismo la situación que tenemos tiene poco de sostenible. Por tanto, tenemos que buscar herramientas que nos permitan que la situación se haga sostenible. Y una de esas herramientas que tenemos es la parte del emprendimiento. Y hay que buscar, cuando abrimos un armario y unas puertas, colgamos la barra y a partir de ahí empezamos a poner distintas perchas. Y hay muchas perchas que tenemos. Aquí ha planteado Antonio en la presentación y el presidente del Consejo Social y el rector. Hemos hablado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos una obligación con respecto a ellos. Y hablamos de sostenibilidad, una economía sostenible, que no es nueva. Es decir, se plantearon en el año 2015, donde 193 países, entre ellos España, dijimos que íbamos a ser
más sostenibles con respecto a esos 17 objetivos y con respecto al objetivo número 8, pero veníamos de antes. Y empezamos a plantearnos esta pregunta que hacemos hoy. Es decir, ¿somos sostenibles? ¿Somos emprendedores? Pues yo creo que las dos palabras están vinculadas, y están perfectamente, estrechamente relacionadas. Y una cuestión que creemos que es fundamental en esa parte que me toca a mí ahora de coordinar un poco las iniciativas de la universidad. Digo coordinar porque hay muchísima gente y muchos expertos y muchos compañeros y compañeras trabajando desde muchos ámbitos y cada uno hace las cosas y las hace muy bien desde esa parte. Pero lo fundamental está en la educación. Y yo lanzo aquí esta parte porque aquí tenemos chicos y chicas que van a empezar a transitar hacia otra parte de su proyecto vital. Entonces, creemos que la parte fundamental es establecer ese itinerario de emprendimiento donde hay que relacionarlo con la sostenibilidad, que es la parte esencial del futuro para que todos pues, vivamos en mejores condiciones. Hay que establecer redes, hay que lanzar mensajes potentes donde ellos no se distraigan. La gente que está aquí, que esta frase además la tengo acordada con la gente que me escucha para que luego sirva, como hemos dicho, para el premio del iPad. Pero la parte fundamental es la educación. Y dentro de esa educación tenemos que empezar a enseñar y a mostrar todo eso que hacemos y que se hace muy bien. Que se hace muy bien y se hace muy bien en territorios como en Extremadura, donde hay muchísimos proyectos y proyectos puestos en marcha y hay que trasladar esa parte positiva. Y yo acabo ya, Antonio, diciendo una cosa que le iba a decir después, pero bueno, como Manolo me ha abierto la puerta, estamos en un territorio muy rico, muy potente, donde se trabaja muy bien la sostenibilidad. Se hacen las cosas muy bien, desde nuestro sistema educativo, desde nuestra universidad, y hay muchas opciones para que trabajéis aquí y desarrolléis vuestros entornos. Y acabo, si escucháis a alguien deciros que para triunfar hay que irse fuera de Extremadura, no le hagáis caso. Preguntadle por qué. Porque seguramente quien os lo dice esté aquí. Entonces, tenéis en cuenta eso. Por tanto, educación, sostenibilidad y emprendimiento, y me callo. Muchísimas gracias. Ahora sí que os voy a pedir mucha más brevedad, porque si no nos vamos de tiempo. Voy a unir las dos preguntas que tenía preparadas para esta segunda tanda. Y ahora sí quiero preguntaros acciones concretas que estáis haciendo desde vuestras instituciones. Tenemos aquí instituciones de diferentes aspectos: investigación, formación, parque tecnológico, tecnología e innovación, universidad. Y quiero que no solo que nos contéis solo lo que estáis haciendo para abordar el emprendimiento sostenible de vuestras instituciones, sino también que lancéis o nos compartáis cuál puede ser el principal reto que vosotros detectáis desde vuestras instituciones, ¿vale? En este caso, empiezo y le doy la palabra a don Manuel Redondo. De acuerdo, pues voy a tratar de abordar, Antonio, estos dos aspectos que planteas, también recuperando referencias de las intervenciones de mis compañeros Juanjo y Paco, porque una de las principales cosas que hacemos nosotros tiene que ver con la educación. Y no en vano este año es el año europeo de las competencias. Y el diagnóstico es preocupante. Y es que la Comisión Europea ha detectado a través de encuestas a empresas de toda Europa que el 70% de ellas establece que no consigue encontrar gente con las competencias, con la cualificación necesaria para desarrollar los trabajos que requieren. Y esto ahora ya no estamos hablando solo de emprender un proyecto, estamos hablando de vuestro futuro profesional, tanto si queréis trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. Hay que desarrollar las competencias profesionales del futuro que de momento no tenemos. Si hacemos una traslación entre las competencias que requieren las empresas, que podemos extraer de informes del World Economic Forum, con las competencias emprendedoras que determina el marco europeo Entrecom, nos damos cuenta de que hay una traslación directa. Es decir, el desarrollo de competencias emprendedoras, indirectamente, sin daros cuenta, os está posicionando para el futuro del mañana, para los trabajos del mañana, para ser muy competitivos en el mercado laboral del mañana. Entonces, esto es lo primero que nosotros hacemos. Educación, educación. Educamos primero sensibilizando, generando la semilla
del desarrollo competencial. En segundo lugar, ayudando a las personas que ya están sensibilizadas a generar ideas de negocio. Aquellas personas que tienen ideas de negocio las ayudamos a desarrollar proyectos emprendedores. A quien tiene proyectos emprendedores, a hacerles consistentes y escalables. Y a quien tienen ya proyectos escalables y ya se han constituido, por ejemplo, pues en formato de empresas, a innovar y a ser más competitivas. Entonces, básicamente, eso es a lo que nos dedicamos, junto con la generación de nuevas metodologías que nos ayuden pues, a escalar ese conocimiento a través de la relación con partners pues, en todo el mundo. En lo que tiene que ver con el emprendimiento, la segunda pregunta, yo creo, Antonio, que hacía referencia a lo rural, ¿no? A cómo sí, a lo rural. El reto que tenemos desde las zonas rurales, como por ejemplo puede ser Extremadura y otras zonas que hay en España, ¿qué reto, cuál es el reto principal que habéis detectado? Seguramente los retos tienen que ver con la propia naturaleza de lo rural y la demografía de lo rural. Yo con mucha gente de la que normalmente pues, entendemos como los emprendedores rurales, cuando hablas con ellos no se sienten cómodos llamándoles emprendedores. Pues son ganadores, son agricultores, son productores de productos en el medio rural, de servicios, pero no se sienten del todo cómodos con el término emprendedores. Entonces eso es significativo. ¿Qué pasa? Pasa pues que suelen ser negocios de pequeña dimensión, negocios que no tienen la capacidad de tener una componente innovadora lo suficientemente fuerte para hacerles tener una diferenciación que les haga más competitivos. Entonces, seguramente esa es una de las limitaciones que tenemos en el medio rural. No tenemos una capacidad de atracción de talento innovador como lo tienen en los grandes núcleos de población, donde orgánicamente, por la presencia de centros de investigación, de universidades, pues tienen a estos perfiles de personas. Asociado a eso, creo que de una de las herramientas de las que debemos dotarnos en el medio rural para ser más competitivos y para asemejarnos a estos entornos más urbanos es la digitalización. En la medida en la que consigamos implantar la digitalización en los medios rurales, vamos a conseguir que estos negocios pues, sean más competitivos y que puedan estar en circunstancias pues, más similares a las que antes había comentado. Muchísimas gracias, Manuel. Ahora tiene la palabra don Francisco Pizarro. Paco. Claro, nos pide que hablemos poco, pero nos pide que digamos muchas cosas. Entonces, a ver cómo hacemos esto. Vamos a empezar al revés. Lo rural. En Extremadura, más del 50% de la población vive en el mundo rural. Cuando hablamos de lo rural en Extremadura, no es lo mismo que hablar de lo rural en Castilla y León o en Santander, ¿no? Es decir, aquí lo rural es la estructura, es la base. Por tanto, nosotros, por ejemplo, dice, y ahora hilo con qué hacemos. Una de las cosas más interesantes que hacemos nosotros, buscando nuestra diferenciación y que nos ha llevado a ganar muchos premios europeos, es pensar que nosotros, por ejemplo, no podemos hacer polos tecnológicos, sino que nosotros trabajamos en lo que llamamos un modelo distribuido. La mayoría de nuestros compañeros de toda Europa y del mundo lo que se obsesionan es en crear polos tecnológicos. Y nosotros entendemos que una de las claves de la sostenibilidad precisamente es el cambio de los modelos de gestión y de los modelos de negocio de centralizado a distribuido. Por tanto, el paradigma de economía sostenible está unido a un modelo distribuido, porque tiene que estar cerca de los recursos naturales, porque hay que reducir muchos elementos de logística, tú tienes que estar cerca de lo que tiene poco valor añadido, transformarlo y luego mover lo que tiene mucho valor añadido. Y eso a Extremadura le está dando unas oportunidades de negocio brutales, brutales. A mí me gustaría poner un ejemplo, yo sí os invito a usar el móvil, pero yo os voy a intentar indicar qué buscar. Buscar una empresa que se llama Natac, N-A-T-A-C, Natac. Para mí Natac es el paradigma de la oportunidad que ofrece Extremadura en un contexto de economía sostenible. Nuestros recursos naturales son en estos momentos los recursos clave para los grandes retos que tiene Europa y que, por tanto, puede exportar al mundo. Y ahí es donde nosotros vamos a ayudar. ¿Cómo ayudamos nosotros? Nosotros vamos a entender todo esto como un proceso. Es decir, no entendemos esto como algo puntual y os voy contando todas las cositas que tenemos. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Tenemos de todo y además lo tenemos a un estándar europeo.
pero me gustaría deciros que esto es un proceso. Entonces, lo principal que vamos a hacer es acompañaros, acompañar a quien tiene una inquietud, empezando por los trabajos fin de grado, por los trabajos fin de máster. Y ahí yo animo también a los profesores a orientar los trabajos fin de grado y fin de máster hacia los retos. Podemos comunicaros los retos, podemos ayudar a orientar los trabajos. Podemos luego, esos trabajos pueden pasar a una preincubadora donde los pasamos a ideas de negocio. Una vez que están en ideas de negocio, los podemos desarrollar en la red de incubadoras de Extremadura. A partir de ahí podemos financiarlos y conectarlos luego con los mercados y con la financiación. Por tanto, es todo un proceso de descubrimiento en el que os vamos a acompañar. Y luego, y termino hilándolo con lo que tú decías, de que la educación emprendedora no solo sirve para crear empresas, sirve para estar en las empresas o en las organizaciones con una actitud emprendedora. Ahí os invito el día 3 de mayo en Cáceres al foro Tech Talent. Vamos a hacer un foro de empleo tecnológico donde vais a conocer todas las oportunidades de empleo tecnológico que ofrece Extremadura. Muchas veces no se ve, precisamente porque Extremadura es distribuida y no hay un polo, todas las oportunidades que hay. El día 3 de mayo invito a los profes a llevarlos a Cáceres. Si tenéis alguna dificultad nos lo decís y lo vemos, pero para que conozcan las oportunidades que hay. Y luego, Juanjo, que venda el curso de verano. Muchísimas gracias, Francisco Pizarro. Buscar también en Google, por si no lo sabéis, lo que son las incubadoras, las aceleradoras y demás. Son entes bastante importantes para vosotros, estudiantes, si algún día tenéis una idea empresarial, poder desarrollar vuestros proyectos y que tengáis guías y dónde apoyaros para crecer. Tiene la palabra don Juan José Maldonado. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo, por continuar la parte y además alineando y ya centrando un poco más algunas cuestiones, bueno, nosotros desde la universidad y desde el Servicio de Apoyo para la Iniciativa Emprendedora y en colaboración con las instituciones, aquí está la directora general también y con los distintos proyectos, nos centramos fundamentalmente en el diseño de esa formación para adaptar estas habilidades blandas y esas necesidades futuras de las que se han hablado aquí en la mesa y que van a necesitar los chicos y las chicas que están aquí, de la mano de profesionales, de expertos, y cuando hablo de profesionales y expertos hablo de docentes, de profesores y profesoras de nuestra universidad. Como base fundamental, como la primera base, y la segunda, que tiene que ver también con esa parte rural, es la conexión. Nosotros pensamos que hay que conectar todas estas iniciativas, es decir, enseñarlas, como decimos en la mesa, y hay que hacer un mapa, un metro del conocimiento. Si pensamos en cuando vamos a alguna ciudad que tenga metro, si nos situamos en la entrada, en la boca del metro, vemos cómo van marcando las distintas entradas y salidas. Esa debería ser una de las partes y de los pilares esenciales y de los que siempre es verdad que nos cuesta mucha dificultad conectar, porque sigo insistiendo que se hacen las cosas y se hacen las cosas muy bien. Y a partir de ahí, intentar entrar en marcos referenciales con sellos de calidad que tenemos en muchos sitios, en muchas zonas rurales. Proyectos que habéis dicho aquí, proyectos que tienen que ver con tejido empresarial y con tejido que mejoran la situación socioeconómica de los territorios y con sellos muy importantes. Aquí hemos hablado del objetivo número 8, el marco de la iniciativa emprendedora, el marco Entrecon que nos habla de las capacidades, de esas habilidades que sustentan toda esta formación y este traspaso que es necesario hacer para que seamos más sostenibles, pero hay distintas iniciativas que vienen marcadas con sellos, con ese sello de calidad que nos lo otorgan distintas instituciones, como por ejemplo, si nos vamos por cualquier entorno de nuestra comunidad, por poneros un ejemplo que más o menos conozco, Extremadura es uno de los sitios donde más reservas de la biosfera existen, que está relacionada con la sostenibilidad y con las posibilidades, con posibilidades de apoyo institucional para generar todo un entorno socioeconómico, vinculados a empresas, a posibilidades, a proyectos que tienen que ver con las mejoras, con redes educativas, y donde Extremadura, desde luego, es un referente. Mi predecesor Paco hablaba de que no es lo mismo una región como Extremadura que una región como Castilla y León. Es cierto. Aquí la apuesta ha sido siempre por
establecer una serie de nodos donde, insisto, vuelvo a insistir otra vez, el sistema educativo es esencial y se prestan servicios educativos relacionados con sanidad, donde tenemos nodos de conexión que hace que la gente también trabaje en el territorio, ayudado de esa parte esencial que es la digitalización que también ha dicho Manu. Muchas gracias, Juanjo. Tiene la palabra Ana Fernández Laviada. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que estoy absolutamente en desacuerdo con esto. O sea, nos pones un caramelo como una sala como esta y tengo menos 2 minutos para contestar. Entonces, esto es cruel, que sepas que es cruel, ¿eh? Porque tengo aquí una lista de cosas que querría decir y no sé ni cómo resumir para... O sea, en tiempo no me voy a acabar ya bien, o sea, que ya da igual, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros en el observatorio lo que hacemos es investigar y hacer estudios e informes para descubrir que hay mitos y que hay cosas que pensábamos que eran así y luego no lo son. Como lo que decía antes, que pensamos que los jóvenes estáis más concienciados, que sabéis de los ODS, que sois más implicados o tenéis más conciencia social y medioambiental, y descubrimos que a veces no es tanto, ¿no? Fijaros, os voy a hacer un spoiler del próximo informe que vamos a presentar en mayo en Madrid, al que estáis todos invitados, online o presencial. Solamente el 30% de los emprendedores más incipientes conocen los ODS. Eso quiere decir que 7 de cada 10 no tienen ni idea de lo que es un ODS. Luego, a lo mejor tenemos que también pensar que hay cosas que tenemos que seguir ahondando, ¿no? Y en esos ODS está esos ODS bueno, de equidad, de igualdad, de medio ambiente, de todo lo que queremos conseguir. También estamos vengo a daros información para que os veáis en redes sociales. Sabéis que las cookies son muy perversas y al final estáis viendo lo que queremos o alguien quiere que veáis. Acostumbraros a salir un poco de ahí, meteros como incógnito en las páginas web y hacer preguntas y preguntaros por qué las cosas son como son, ¿no? No dejéis que a veces la información os llegue de forma más sesgada. ¿Y cuál es nuestro reto? Pues aumentar el emprendimiento. Y lo decía al principio, no es nada fácil porque no hay una tecla mágica, ¿no? Y hay un referente que me gustaría que tuvierais entre vuestras personas a las que seguís, que es José Armando Tellado, que es el CEO de Central Lechera Asturiana, Capsafood, que está haciendo mucho por el emprendimiento rural y en el campo. Y hace poco escribió un artículo que decía que para que esto pueda prosperar hace falta cumplir con las 3 R's. Que en el campo tiene que haber reconocimiento, que sea rentable y que haya relevo. No os gustará quedaros aquí si pensáis que lo que vais a hacer no es rentable, no se os va a reconocer y vuestros padres seguramente no ven relevo en lo que están haciendo, ¿no? Y todo eso tenemos que conseguir que mejore. Y eso depende de todos, ¿vale? De las instituciones educativas, de los empresarios, pero sobre todo del 90% de esta sala que estáis aquí hoy. Y me gustaría decir un montón de cosas, pero noto a Antonio así que me mira... Y me callo, ¿vale? Pero tenéis todavía mucha mañana para seguir aprendiendo y aprovechando que estáis aquí hoy. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Ana. Me sabe a mí igual de mal, porque sobre todo vosotros que venís de tan lejos y que tengamos tan poco tiempo, pero al final es el límite que tenemos y tenemos todos que participar. Y os lo agradezco mucho, el esfuerzo que habéis hecho y el esfuerzo de síntesis también y para estar hoy aquí, ¿no? En solo 2 palabras o una pequeña frase, ¿me podéis decir solo un reto? Queremos sacar un decálogo de hoy de emprendimiento sostenible. ¿Cuáles los pasos que deberíamos de seguir o las recomendaciones que deberíamos de tomar? En solo una frase o unas 2 o 3 palabras, ¿seríais capaz de definirme el reto o lo que deberíamos de hacer o cuál sería ese decálogo? Solo uno cada uno, por supuesto. Venga, Paco, que te veo lanzado. Sí, nosotros tenemos la palabra que he dicho antes, que es descubrimiento emprendedor y que tiene que ver con orientación a la oportunidad. Es decir, 2 palabras, Paco. Gracias. Juanjo. Educación y talento. ¿Cómo? Perdón. Educación y talento. Vale. Ana. ¿O Manuel? Venga, dejamos primero a Manuel. Sí, visión, anticipación, ver el mañana y ser capaz de actuar hoy. Muy bien. ¿Y Ana? Pues ver la empresa como el futuro, ¿no? Y como una herramienta de cambio para... Entonces, la empresa como cambio, la empresa como fuerza de cambio. Vale, muy bien.
Al final vais alineados todos. Ojo, Ahora- que parece que esto puede entrar en el examen. Por eso estoy Antonio tomando está nota, yo tomando estoy notas. apuntando. Espero que vosotros también. Esto es como cuando vas a clase y coges apuntes, pues aquí tenéis que estar haciendo exactamente lo mismo. Ahora yo me lanzo al público. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Sí? Aquí tengo un micrófono, por fin. Eso lo María José. Bueno, pues intenta hablar en alto y te... O sin subir aquí arriba, si te atreves. ¿Sí? Ponte de pie, venga, a ver. Hola, hola. Si funciona. Y a medida que se iba desarrollando la ponencia, se me iban surgiendo diversas cuestiones. Entiendo que también la precariedad del tiempo no ha acompañado, pero sobre todo hay algo muy claro que sí que se me ha quedado muy vacío, que es la sostenibilidad. Porque entiendo que cada persona ha respondido a sus preguntas, etcétera, pero ¿qué es la sostenibilidad? Porque el presidente del Consejo Social, si no recuerdo mal, lo había definido como que la economía sostenible iba a mejorar la vida de las personas, pero al fin y al cabo no es el objetivo de todos los sistemas económicos. ¿Qué hacía la economía sostenible diferente respecto a los más radicales o moderados? Gracias. Muchísimas gracias. Toma la palabra don Francisco Pizarro. Muy rápido. Yo tuve la suerte de que me dio clase don Ramón Tamames y algunos, los jóvenes no lo conocerán, pero los que están adelante sí. Y don Ramón Tamames, que nos daba Economía al Medio Ambiente, decía que le frustraba mucho que había 23 definiciones de desarrollo sostenible y que un término que tiene 23 definiciones no es un término. Entonces, básicamente lo podríamos resumir como que el diferencial es no agotar los recursos del futuro, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué hacía la economía, digamos, basada en el carbón o basada en el petróleo y demás? La economía basada en el petróleo lo que hace es que te aumenta mucho la productividad, pero está agotando unos recursos que no se reponen, ¿de acuerdo? Que no se van a reponer al futuro. La economía sostenible intenta alcanzar ese nivel de productividad, pero con recursos que son renovables, es decir, que no estamos agotando los recursos de generaciones futuras o que incluso estamos creando nuevos recursos para generaciones futuras, reponiendo. Entonces, ¿cuál es el reto? Nosotros que en innovación siempre buscamos el reto. El reto de la economía sostenible es la productividad. Cuando hay muy buenas ideas en economía sostenible y en economía sostenible en el laboratorio funciona todo. Todo funciona en el laboratorio. Pero es engañoso porque no basta con que funcione en el laboratorio, tiene que alcanzar el estándar de productividad al que nos hemos acostumbrado. Y ahí es donde estamos trabajando. Por eso ahora vivimos un momento en que vivimos la economía sostenible como frustración. Nos frustra, dice, joder, no podemos ser igual de competitivos que los que no hacen economía sostenible. Y entonces frustra a los agricultores, frustra a los empresarios, pero es que es un proceso de desarrollo y es un proceso geoestratégico. Si logramos alcanzar esa tecnología como tecnología propia, vamos a tener un factor diferencial que nos va a dar ahorro de costes, autonomía en la generación de recursos de fuentes externas y además estamos generando recursos para las generaciones futuras. Y esa es la clave, digamos, geoestratégica, analítica y económica de la economía sostenible. Perdón por la pequeña clase, pero... Muy bien, muy bien. Juanjo también quiere participar. Sí. No esperaba... Siento decir que no esperaba menos de Paco, ¿eh? Bueno, yo un minuto y como no es mío voy a copiar, voy a contar una cosa que me ha mandado una persona que está aquí en la sala, que yo no sabía cómo ponerlo de pie, pero bueno, como he hecho referencia a algunos sellos de la UNESCO y de la Reserva de la Biosfera, yo he hablado de la sostenibilidad al principio como que los recursos son finitos y que tenemos que mirar de cara al futuro en cuanto a la puesta en marcha de modelos socioeconómicos que traten de que todos seamos capaces de vivir mejor sin agotar los recursos.
Y ese es un poco el modelo de la economía que se viene trazando en nuestra región, que es la economía circular, tiene que ver con la economía circular. Es decir, Extremadura apuesta por los espacios naturales protegidos, pero por los espacios industriales constructivos. Es decir, aprovechando los recursos y estableciendo modelos secundarios donde seamos capaces de trabajar toda esta parte de la sostenibilidad relacionada con el medio ambiente, con el reciclaje, con esa apuesta que permita que cuidar nuestros entornos, que son magníficos en nuestra región. Yo, como veis, apuesto por nuestra región, que también va a entrar en el examen del IPA, siendo, por tanto, centrándonos fundamentalmente en esa economía circular constructiva para intentar avanzar en esos recursos que son finitos y que van a tener que aprovecharlos y cuidarlos estos chicos y estas chicas que están apuntando para el examen, que los estamos viendo que están apuntando. Por tanto, ese sería un poco el modelo de nuestra región. Muchísimas gracias. Salvo que haya una pregunta muy rápida. ¿Una pregunta para examen? Venga. Muy rápida. ¿Sabéis lo que es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra? ¿No? Bueno, pues es el momento del año en el que la humanidad consume todos los recursos que el planeta puede generar en un año. ¿Sabéis cuándo se consumió el año pasado los recursos de todo el año? ¿En 2023? El 2 de agosto. Es decir, que a mitad de año ya habíamos consumido los recursos de todo el año. Bueno, eso es el desarrollo sostenible, el crecimiento sostenible, que no podemos estar consumiendo más de lo que corresponde, porque estamos agotando los recursos del futuro y estamos condicionando el futuro vuestro, precisamente. Entonces, necesitamos pensar de otra manera. La economía nació con ese objetivo, pero con el tiempo se ha ido malogrando porque se ha puesto por delante el beneficio únicamente económico. Y hay que empezar a cambiar el chip y tener en cuenta el beneficio también social y medioambiental, lo que se llama la economía de triple impacto, de propósito, la economía de impacto o como la queramos llamar. Y hay que ir poco a poco cambiando la mentalidad hacia ese tipo de economía. Muchísimas gracias, Ana.